Muy buenos días. En el presente capítulo vamos a hablar de una persona a la cual le han hecho el honor de nombrarlo Premio Pritzker de Arquitectura. Es una especie de Nobel entre los arquitectos, una distinción que hacen cada año y que es de gran importancia. Es Balkrishna Doshi. Desde 1947 estaba yo en París con una beca, intentando ingresar al taller de Le Corbusier, y finalmente terminé entrando de una manera no convencional. Ya llevaba un año cuando me preparaba para asistir al 8º Congreso de Siam, que iba a tener lugar en Inglaterra. Llegué a Oddesdon, había trabajado yo ya en el plano de Bogotá y estábamos comenzando a trabajar en el plano de la ciudad india de Chandigarh. Este congreso era bianual y lo hacían los Siam. Los Siam, que traduce Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, tenían la costumbre buena, a mi parecer, de hacer los congresos en colegios en la época de vacación de los colegios, de manera que colegios que tenían internado y que por consiguiente había donde dormir y tenían salas de clase donde se podían reunir los miembros del SIAM. Esta distribución en colegios era interesante porque se hacía de una manera informal, en el sentido de que a la hora del desayuno, por ejemplo, uno podría le tocara sentarse al lado del arquitecto alemán Walter Gropius o del arquitecto francés Le Corbusier, y entonces se establecían esas relaciones y esas conversaciones informales pero eficaces que tiene la arquitectura. Pero no menos importante eran los corrillos, como decimos en español, los grupos de personas que rodeaban a los personajes que habían asistido al Congreso y que eran en ese momento las personas, los arquitectos más importantes de Europa, donde nacieron los Siam. Poco a poco se fueron conociendo las caras, los nombres. En algún momento dado se me acercaron un pequeño grupo de arquitectos, de jóvenes de la India, y me intervinieron diciendo: ¿es usted el arquitecto que trabaja en el proyecto de Chandigarh en la India y que lo está haciendo con Le Corbusier? Yo les dije: sí, señores, yo soy él. Y entonces quedaron muy contentos
poder conversar y hacer preguntas sobre distintas características del proyecto que estábamos realizando. En un momento dado, uno de los arquitectos, que era como el más osado, el líder del grupo, me dijo: quiero mostrarle a usted unos dibujos míos a ver si le interesan. Entonces yo miré el cuaderno que me mostró, me pareció que tenía buena mano, que sus dibujos eran claros y certeros. Y mientras yo miraba, y el hindú no descansó hasta que hizo la pregunta que quería decir, que era sencillamente: dígame una cosa, ¿usted cree que yo pueda trabajar en el taller de Le Corbusier? Le serviría mucho, porque yo soy de la India y la India tiene sus costumbres adecuadas, y yo les podía prestar a ustedes unos buenos servicios. Le dije que lo iba a pensar. Al día siguiente volví a conversar con él y le expresé, le dije: lo puedo hacer, pero tal vez en este momento no, porque pues el maestro está pensando en otras cosas. Después se va para su refugio que tiene en la Costa Azul, que se llama, en una zona que se llama Cap Martin, y es mejor dejarlo que descanse, y a su regreso después de vacaciones estará en mejor disposición de escuchar una propuesta de este tipo. Y yo también voy a salir después de este congreso, voy a pasar mis vacaciones en Inglaterra. Cuando ya estuvimos reunidos en París y cuando vi que el ambiente era propicio, le pedí a Le Corbusier, le dije: hay un arquitecto joven que quiere trabajar acá. Él dice, y tiene razón, bueno, es un buen dibujante, me pareció, y él dice que nos puede servir por lo que él conoce su país, sus costumbres, su vocabulario, etc. Corbusier me contestó: dígale que me escriba una carta explicando las razones por las cuales quiere trabajar con Le Corbusier aquí en el taller. Yo le escribí la carta y al llegar a su destino, Doshi, en lugar de escribir la carta que le solicitaba el arquitecto, él, sin pensarlo dos veces, sencillamente armó sus maletas, se presentó en París, y de la estación del ferrocarril en París al 35 Rue du Sèvres, que era la dirección del taller, él se fue directamente y llegó maleta en mano, diciendo: yo soy el hindú que quiere trabajar aquí. A Le Corbusier le pareció interesante la osadía de un muchacho, de este joven arquitecto, de ofrecerse así, y resolvió ensayarlo unos días. Pasaron 2-3 semanas, y Le Corbusier, sin más, lo dejó que se instalara y que empezara a trabajar. Esa fue la manera como Doshi entró al taller de Le Corbusier. Miraba todos los planos. Obviamente en cada mesa había un plano, y él miraba todo. Le Corbusier,
Doshi no conocía del idioma francés ni una sola palabra. El idioma natural de los hindúes es el inglés. Y yo, que tampoco hablaba inglés, pero conocía un poco más que él, le servía de traductor, de pasar del inglés, que yo tampoco era muy bueno en eso, al francés, que yo también lo estaba aprendiendo. Pero en todo caso me convertí como en la persona que le ayudaba a eh, pasar esta etapa de aprendizaje. Él buscaba en los archivos planos y pedía explicaciones. Se hacía al lado de Le Corbusier cuando él estaba corrigiendo planos, y no perdía un solo segundo. Creo que además esto pues no era para confirmar. Él pasó inclusive hambre, porque no tenía los recursos necesarios para comidas normales. Él era muy espiritual y con alguna frecuencia mi esposa venía al taller y salíamos los tres a comer. En París tienen la costumbre de que algunos restaurantes ponen un mantel de papel, y son papeles ideales para dibujar. Y en esos papeles se trabajaba en los proyectos que se estaban desarrollándose en el taller. No pensaba más que en eso. Era muy espiritual y desde ese punto de vista hizo amistad con mi esposa. En ciertas ocasiones en que nosotros salíamos a pasar un fin de semana por fuera, le dejábamos la llave de nuestro departamento, muy pequeñito también, 2 alcobas, y él se iba para allá a meditar, porque el sitio donde estaba, en la ciudad universitaria, había muchos estudiantes, mucho traguín, y para él era importantísimo tener silencio. Y muchas veces fue Doshi a pasar el fin de semana en nuestra casa. Poco a poco se fue adaptando. Él asistía a todas las condiciones y características de París. En un momento dado, por ejemplo, se hizo una exposición de un pintor de nombre Laxman Pae, a la cual Doshi hizo que nos invitaran. Fuimos con mi esposa, muy linda la exposición, una arquitectura muy del país, de su país, muy hindú, y entonces nos ofrecieron para comprar algunos de esos dibujos. Les dijimos nosotros pues no tenemos el dinero para pagar ese precio por un cuadro que nos parece muy lindo. De todas maneras nos pidió que escogiéramos alguno de ellos. Seleccionamos uno simplemente como ejercicio, y cuando se terminó la exposición, un buen día nos llega muy bien envuelto un cuadro que era el cuadro que habíamos seleccionado, que nosotros trajimos a Colombia y que ha estado 60 años adornando nuestra sala. Y les agradezco que me hayan escuchado y les ruego también en lo posible se inscriban
para que puedan ustedes tener información de este canal, que era lo que estaba yo buscando. Mil gracias, muy amables.